Hola personitas de YouTube, espero que estén muy bien. Hoy continuaré jugando Advance Wars sin perder tropas, pasando al segundo nivel. No sé cuánto tengo que explicar, pero les diré lo que yo creo es conveniente saber. Así que sin más dilatación proseguimos con nuestra campaña. Me gusta pensar que canónicamente así es como va la historia, siempre intentando evitar pérdidas. Aunque seguramente en algún momento todos perdemos a alguien, hoy no será así, al menos eso intentaré. Y aquí estamos, donde lo dejamos. Apenas comenzamos la situación se ve mal de nuevo, nos vemos superados en números como de costumbre, y no parece haber mucho para hacer, pero analicemos la situación un poco. Se pueden ver un par de unidades de reconocimiento, que están dañadas por algún motivo, aparte de eso un tanque que también está dañado, y una unidad de soldados. Lo primero en lo que me enfoco es en el tanque, y la unidad de infantería enemigas. Como yo tengo a mi unidad de infantería algo expuesta decido hacerla retroceder en este turno, y todos los que sigan, ya que si de por casualidad alguna unidad enemiga alcanzara a nuestra infantería, seguramente alguna personita moriría, y no queremos eso. Otra cosa que cabe recalcar es que nuestro tanque no tiene balas para su cañón, por lo que hará un daño reducido a las unidades enemigas, así que en vista de que las unidades de reconocimiento no pueden dañar del todo a nuestro tanque, simplemente lo utilizo como una pared, para evitar que los enemigos avancen. Aparte de eso contamos con una unidad de artillería. La artillería se destaca por poder atacar a distancia, por lo que fácilmente puede infligir daños a los enemigos, sin arriesgarnos a tener que usar nuestro tanque de manera seguida, y que así pierda sus puntos de vida, debido al desgaste de tener tantos enfrentamientos. La razón por la que puse mi artillería en ese lugar algo ineficiente, es porque quiero atacar primeramente a los tanques enemigos y destruirlos lo antes posible, ya que son la amenaza principal, luego de la infantería. Una vez que hayamos destruido los tanques, podemos proseguir de manera más tranquila, y encargándonos de las unidades restantes. Tampoco hay mucho que explicar aquí, simplemente destruimos a ese tanque y luego, con el tiempo la unidad de infantería enemiga que persigue a la nuestra estará lo suficientemente cerca para que el tanque, o la artillería, los hagan explotar, literalmente. No sé por qué explotan las personas, pero es muy chistoso. Otra cosa que quiero aclarar es que moví mi tanque a ese lugar porque ahí su defensa es mejor que estando en medio de una carretera, lo cual viene bien para esos encuentros que tiene con las unidades de reconocimiento, haciendo que estas apenas le hagan rasguños, y dándole niveles gratis al eliminarlas. Ahora daré una pequeña explicación sobre el daño. En caso de que sea necesario, cuando queremos atacar a un enemigo, se nos muestra el porcentaje de daño que hacemos a sus puntos de vitalidad. Anteriormente dije que eran 10, pero lo que el juego no nos explica del todo, es el porqué de ese porcentaje, si son solo 10 puntos de vida. Para explicarlo de manera simple, es como si nuestras unidades tuvieran en realidad 100 puntos de vida, que se redondean a 10 para simplificar la cantidad de puntos de vida, y el porcentaje de daño que se nos muestra al atacar, es un número entero, no realmente un porcentaje, lo que significa que, si el juego nos dice que haremos un 7% de daño a un enemigo, le estaríamos quitando directamente 7 puntos de vida a esos 100, 50, o la cantidad de vida que tenga la unidad en ese momento. No hace falta explicar nada más por ahora. Si me equivoqué en algo seguramente me lo harán saber aquellos que saben más que yo. En todo caso, gracias por quedarse y ver el video. Dejen comentarios para llevarse corazones gratis. No sé cómo se ponen, pero ya lo descubriré. Hasta la próxima, amigos. Pobrecito quedó solito, bueno, háganlo explotar. Que si me atacan perdemos. A la orden, personita, ahora lo hacemos explotar. Pero sí está bien duro, míralo nomás. Me dio miedito. Buen trabajo equipo, ningún amigo explotó. Pum.